recibí la invitación para participar en las conversaciones de Formentor, me quedé de piedra. El tema era sobre nómadas, beduinos y genios o espíritus. Y yo dije, caray, pero si esto es lo que he estado buscando yo toda mi vida. Es decir, todos mis libros, mis películas, las fotografías que he hecho, ha sido en torno a estos tres temas. No las tenía todas conmigo, no sé si se queman los lugares, pero es un lugar que yo había conocido muy bien y en circunstancias muy, muy distintas. Hay lugares en los que uno se siente a gusto y se quedaría para siempre, y en cambio en otros que hay algo como telúrico, las montañas o algo extraño en el agua, quizás en las rocas entre sí. Eso me ocurre en Cadaqués, por ejemplo, que es un lugar bellísimo en el que nunca he estado a gusto. Siempre me ha pasado algo, mal rollo, vamos. Pues en Marrakech también me pasaba algo así. No sé, es difícil contarlo, pero en Marrakech la primera vez que yo estuve fue hacia el año... Yo nací en el 51 y debe ser el 67, 68, 69. Pongamos 68, por ejemplo. Entonces yo tenía 17 años y fui a ver un amigo que estaba en una comuna, en el Atlas, era un poco mayor que yo, y entonces yo en Marrakech encontré esa ciudad extraña, ¿no? Con la plaza llena de entre charlatanes, buhoneros, corros con gente que explicaba historias de todo tipo, maravillosas, cetrería, también había gente que hacía cetrería, otros que con serpientes, cobras, es decir, era todo un mundo bizarro y como de otra época, y luego las callejuelas con los artesanos divididas por gremios, todo muy bonito, pero no era muy turístico. Pensemos que estoy hablando del año 67, 68. Después todo ha cambiado enormemente. Cuando fui no existía este Marrakech que se ha extendido, se ha ido extendiendo y que ahora es una de las ciudades más importantes de Marruecos, no sé si la segunda o la tercera, después, quizás es la segunda, ¿no? Después de Casablanca ya debe venir Marrakech, no lo sé. Y es muy importante. Entonces aún era la ciudad del desierto, del límite, ¿no? A pesar de que se veía el Atlas, bellísimo detrás, nevado siempre, con nieves perpetuas prácticamente, porque tiene una altura de más de 4.000 metros, es decir, un lugar maravilloso, ¿no? Y por las noches se oían aún los tambores y la música knawa, o sea, de los descendientes de esclavos que venían del sur, del Ballet del Sudán, pues nosotros cuando pensamos en el Sudán pensamos en el Sudán, Jartum y todo eso, pero Ballet del Sudán en árabe quiere decir el país de los negros, del Sahel, vamos. Y entonces estos descendientes de esclavos, o esclavos directamente, trajeron consigo esta música de trance. Y cada noche se celebraban en algunas casas estas ceremonias de catarsis colectiva, en la que sobre todo las leilas que llamaban, que muchas mujeres entraban en trance y gritaban y les expulsaban los demonios, ¿no? A través de estas ceremonias. Entonces era fantástico. También actuaba ahí, era un lugar de maleficios, de brujería, de pócimas, de brebajes. Todo ese mundo estaba muy vivo. Yo creo que estas cosas no se pierden, pero entonces estaba mucho más fuerte todo eso, y la gente era más popular, más sencilla, que había llegado de pueblos remotos en las montañas y se había establecido en Marrakech, pues seguía creyendo en eso, ¿no? Y de alguna manera se notaba esto, que había algo ahí trabajando, ¿no? Había como una red subterráneas donde corría todas estas energías extrañas. Entonces, recuerdo el hotel Ouikameden, que era un hotel horroroso, pero a mí me encantaba, porque éramos hippies, ¿qué más nos daba? Delante del hotel estaban las letrinas de la plaza. Llegaban unas oleadas, bueno, una cosa que mareaba, ¿no? Este es el primer Marrakech que conocí, que era, repito, bellísimo. Los monumentos, la Madrasa Ben Yusuf, la Kutubia, todas las murallas, esa ciudad roja, que se destacaba ahí en medio del palmeral con el Atlas siempre nevado al fondo. No regresé más hasta fui a entrevistar a Goitisolo.
que vivía desde hacía unos años en la Medina, y fui a verle para la revista Ajo Blanco. Le dedicamos la portada y como 14 páginas en el interior. Juan se puso muy contento porque en aquel momento había un poco de campaña contra él, ¿no? Estas campañas españolas de Santiago y Cierra España, ¿no? Como él siempre ha sido muy crítico con esta negación del pasado musulmán, árabo-musulmán y judío por parte de la tradición derechista española. Pues recibía muchos palos y en aquel momento estaba pasando un momento bajo. Y vamos, yo decidí, yo y los de Ajo Blanco, evidentemente, pues con sacarle 14 páginas, y me planteé allá, él estuvo muy contento, muy amable conmigo, fantástico. Hicimos esa conversación larguísima, estuve un par o tres de días y después regresé varias veces más hasta que murió. Y luego pues ya no volví más a Marrakech, y era un lugar al que no pensaba regresar. ¿Por qué? Bueno, porque sabía que había cambiado mucho, la parte nueva había crecido muchísimo, había resorts, en algún momento llegó a ser una especie de Marbella oriental, incluso con personajillos de estos de aquí de Marbella, que es que iban allá también, ¿no? La Cookie Fierro y ¿cómo se llamaba esa? Que era muy guapa, pero muy facha. Carmina Ordóñez y todo este tipo de gente se habían establecido ahí. Incluso Guitisol un día me dijo, oye, me han preguntado por esa gente, pero yo no sé, es que yo no sé ni quiénes son, porque la verdad que yo no los veo, no tengo ningún contacto. Bueno, para decir que yo no tenía ningún interés en regresar a Marrakech. Era un sitio que yo había conocido quizás un minuto antes de que todo se comercializara, o como quieras llamarle, pero, claro, cuando me llamó Basilio Baltasar, acepté sin dudarlo, porque era otra historia, vemos toda una serie de gente para hacer estas conversaciones en un lugar apartado, y ya todo daba igual, habían pasado tantos años que qué más da. Sobre todo se mencionó bastante a Paul Bowles, y entonces yo no pude más que recordar cuando conocí a Paul Bowles, la primera vez que vi a Paul Bowles, que yo no sabía que era Paul Bowles. Volvamos una vez más a la época hippie, yo ya tenía unos 17, 18 años, éramos 3 amigos viajando en un Mehari, en un coche de plástico. De hecho éramos 4, pero uno de ellos le cogió como pavor al desierto y lo dejamos instalado en el Gran Hotel du Sud, porque se lo pasaba muy mal en el desierto, tenía como una especie de terror aquel vacío, ¿no? Y entonces en uno de los, en Mohamed, que es un lugar que ahora está lleno de gente haciendo como deportes de riesgo y globos y no sé qué, y en aquellos momentos era un lugar ya en el extremo sur del país. Y entonces allí conocimos a Mickey French, que era una hippie, una chica hippie que se parecía mucho a Mama Cass, y estaba ahí escuchando cassettes de Santana a todo trapo, ¿no? Lo que me pareció muy raro. Entonces nos hicimos amigos, hablé con ella, era una judía de Nueva York, que lo que le gustaba más era tomarse un ácido, ir al aeropuerto de LaGuardia y ponerse en aquellas épocas que no había tanta seguridad, entraban al aeropuerto y se extendían la pista, y le encantaba que le pasaran los aviones rozándole casi el cuerpo. Lo que yo encontré que debía ser una cosa terrible, y más habiendo tomado aquello, pero en fin. Bueno, pues entonces ella nos contó que se había enamorado del hijo del caid del pueblo, y que era un hombre maravilloso, como lo vimos, era un tío guapísimo, un atalante con unos ojazos, bueno, un tipo espectacular, y que todo había ido muy bien hasta que ella ya no estaba dispuesta a pasar por aquel machismo, porque, claro, mientras duró aquella pasión desenfrenada, pues muy bien, pero cuando ella quiso empezar a hacer cosas, estaba como esclavizada. Estaba retenida ahí, además no tenía el pasaporte, se lo había escondido, le había escondido el dinero, le había escondido todo. Y dijo, por favor, salvarme y sacadme de aquí. Y dije, bueno, pero necesitarás tus documentos. Y dice, no, yo ya sé dónde lo tiene todo. Hay un baúl donde se guardan las cosas. Y entonces hicimos un plan, que era antes de la oración del amanecer. Nosotros haríamos unas señales con el coche,
con las luces del coche, perdón, y ella nos contestaría con su linterna. Y entonces pasaríamos, y ella, por el Casr, con una especie de castillo de barro, y ella saldría corriendo con una bolsa con las 4 cosas indispensables. Y dije, bueno, ¿y no se enterarán? Dice, no, dice, porque yo, dice, les pondré a la familia, les pondré un narcótico, les pondré, ¿cómo se llama esto? Como Orfidal, como peor, más fuerte, ¿no? Unos barbitúricos que tengo. Como ella, como una drogata, tenía tenía una especie de botiquín o neceser, ya con todo lo que te puedas imaginar. O sea que aquella noche quedaron que mientras estuvieran distraídos, en el té a la menta ese tan fuerte, vaciaría medio pote de no sé qué historia. Muy bien. Pues entonces al amanecer hicimos lo que ya nos había dicho, la recogimos y huimos. Pam, 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 pam. Empezamos a subir hacia Ouarzazate, siguiendo la pista del Dra, y de repente intento frenar y el coche no frenaba, y que no frenaba. Entonces fui reduciendo lo que se hacía antes, que era el doble embrague, ¿no? Brum, bam, bam. Y reduciendo y con el freno de mano logré parar a aquel coche sin que nos pegáramos una leche, ¿no? Entonces tuvimos que conducir muy despacio, muy despacio por aquellas montañas, y fue realmente muy peligroso hasta que llegamos a un poblado donde nos habían cortado los frenos. Es decir, yo no sé si antes de quedarse dormidos o que ya lo sabían y lo dejaron correr porque les dio miedo enfrentarse ya a unos extranjeros y no sé qué, y nos quisieron que, pues realmente que nos pegáramos una hostia, igual que nos cayéramos por aquellas montañas del Atlas para abajo. Bueno, pues entonces dormimos aquella noche en un fonduk, que es como un hotelucho y colectivo, en el que, no sé si habéis estado en Marruecos, o no sé cómo son ahora, pero era como una habitación enorme, y allá la gente pues iba durmiendo como podía en unos cajones, en unos... había todos unos almohadones, cojines por ahí, como unos colchones, cada uno se cogía uno y se montaba como su lugar, ¿no? Entonces estábamos allá tranquilamente cuando llegaron dos señores muy elegantes, muy dandis. Uno con aspecto así sajón, como británico, aunque uno era de Nueva Inglaterra, porque era Paul Bowles. Yo no sabía quién era Paul Bowles en aquellos momentos, la verdad. Me gustaba mucho Jack Kerouac y este mundo así de la contracultura, pero había leído poco sobre ello, aunque hubiera leído más si hubiera podido, pero estaban prohibidos muchos libros de estos en España. Llegaban a través de traducciones, sobre todo argentinas, que comprábamos bajo mano en el Bar Cristal, o en el drugstore del Paseo de Gracia también vendían algunos de estos libros. Los vagabundos del Dharma, bueno, muy bien, ¿no? Pero Paul Bowles, yo había oído hablar de él, pero no había visto. Entonces nosotros estábamos en aquel momento, como queríamos probarlo todo, habíamos tomado el Majun. Majun es una droga muy fuerte que venden las panaderas de Marrakech y que está hecha de azúcar, con resina de hashish, semillas de datura, semillas de otras plantas, así con un efecto alucinógeno y más cosas, y lo ponen a hervir, hacen como un jarabe que luego se cristaliza y quedaba como un caramelote marrón, muy dulce, y que lo cortaban a dados y con un efecto alucinante, nunca mejor dicho, y muy difícil de prever cuál podía ser el efecto que le iba a dar a cada uno y cuánto iba a durar y tal. Pero era de un efecto potentísimo sobre el que Paul Bowles ha escrito mucho. Era como el LSD o más potente incluso. Y nosotros llevábamos como un par de días así tripeando con este Majun. Yo incluso en un momento en el Atlas, en la nieve, que me desnudé completamente y me revolqué por la nieve. Mis amigos tuvieron que venir a rescatarme, porque yo me iba hasta que me hubiera congelado o algo, ¿no? Bueno, en fin, cortando. Habíamos rescatado a Mickey French, las garras del guapísimo, bellísimo hijo del Caid, pero que había resultado ser un machista de muchísimo
cuidado que la tenía retenida. Cuando nos vieron Paul Bowles y su compañero, se quedaron como bastante alucinados porque vieron a tres mamarrachetes, tres mamarrachos jovencísimos, y que estábamos en Majún, que era una cosa que ellos habían estudiado, y Paul Bowles ha trabajado sobre el Majún, incluso tiene muchos cuentos en los que se habla del Majún o en su biografía, pero claro, que se lo hubieran tomado tres niñatos, se quedó como muy extrañado y divertido. Entonces uno de nosotros, que era como el más avanzadillo y un poco fantasma, les empezó a decir que había pasado al otro lado del espejo de Alicia, y él empezó a elaborar unas teorías basadas en Alan Watts y también en Kenneth Anger y personajes más esotéricos, y la Kabbalah, porque él era hijo era de una familia judía, y su madre llevaba siempre una gran serpiente en el bolso. Es decir, bueno, que era un tío muy raro, por lo tanto muy interesante. Y entonces ellos, claro, se quedaron totalmente fascinados con nosotros, porque estaban por ahí, estaban trabajando, estaban haciendo un trabajo etnomusical, etnográfico, de música, y cuando llegaron a la pensión esta, en la que pensaban dormir y luego largarse al día siguiente, se encontraron con estos tres niñatos rarísimos que éramos nosotros. Una parte, Patrick, que es el más enteradillo, y me dijo, es Paul Bowles. Y yo dije, ¿ah, sí? Y porque claro, yo no sabía quién era Paul Bowles, pero había oído hablar de él. Y dije, pero como también yo estaba así como muy colgado, tampoco pude acabar de hacerle mucho caso. Lo que sí recuerdo es que nos pusieron unas músicas, porque llevaban un aparato enorme, estereofónico, un magnetofón precioso. Y dijimos, ¿qué es esto? Y dice, no, es que estamos haciendo unos estudios sobre la música de trance del Atlas. ¿Y los queréis escuchar? Y yo, oh, claro que sí. Y entonces comenzaron a poner esta música. Y yo me quedé estupefacto, porque era bellísima. Sobre un tejido rítmico, una base rítmica muy fuerte, muy de trance. Pam, 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 pam. Y se elevaban unas voces, primero en una octava normal, como unos gritos, y luego iban subiendo. Bueno, era una cosa espectacular de trance y así, ¿no? Y bueno, quedamos totalmente pasmaos con esta música. Después, muchos años después, yo conocí finalmente a Paul Bowles. Él estaba en su cama, pues ya estaba mayor, estaba muy enfermo, estaba muy cascado, estaba en su cama, no hablaba demasiado, y yo no me atreví a identificarme. Primero por vergüenza y por tonto, porque pensé, que le voy a hablar yo ahora a este señor de unos niñatos. Pero luego pensé, es que yo creo que se acordaría, y más un escritor que se nutre de su vida y de las cosas que ha conocido. ¿Cómo no se iba a acordar que en medio de un trabajo duro en las montañas, una noche coincidió con tres rarísimos, súper drogados, que contaban unas historias que no se podían creer allí en el Atlas, ¿no? En la fonda esta? Yo me acuerdo que les empecé a hablar de que creía haber descubierto ¿cómo se llamaría esto? La pauta que hay detrás del croar de las ranas. Porque en uno de estos del Majún estaba en un lugar entre almendros, un lugar maravilloso, que había una charca con ranas, y las ranas estas empezó a croar una, luego le contestaron otras, y todas luego pararon de golpe, comenzó otra en un lugar muy alejado, y establecieron como estas pautas, que era realmente, bajo los efectos de aquella potente droga, era algo realmente espectacular. Entonces, claro que se debía acordar de esto. Y entonces, para mí, Marrakech, bueno, lo continuaré la semana que viene, que espero llegar a las conversaciones esas de Formentor y a contar qué es lo que dije en Formentor y qué es lo que ocurrió en Formentor, en Marrakech, perdón, porque tuvimos un encargo de Federica Amat, que quería que fuéramos a buscar un cine, que le había gustado mucho a Goytisolo y no sabía si este cine aún existía, y luego hubo como un hombrecillo que se dedicaba a la magia, pero todo esto la semana que viene, ¿verdad?
Besos a todo el mundo y yo me parece que me vuelvo a la cama, que estoy aún bastante tocado. Besos a todas y a todos.